Buenas noches, ¿cómo están? Déjenme poner aquí todo mi mercado para no pasarme tanto tiempo y poder ver el reloj. Y bueno, pues vamos a comenzar en esta noche calurosa. Háganse así con la mano, acérquense al ventilador, pero resistan el dormirse. Esta noche quiero hablarles de algo que no sé si recuerdan la predicación del pastor Ulises hace como 3 semanas más o menos. Él nos hablaba de la seguridad de estar en Dios, que Él es nuestra seguridad, que en Él estamos seguros, que a pesar de todo lo que está pasando en estos tiempos, en esta ciudad, en el mundo entero, nosotros debemos de estar confiados en Dios, sabiendo que Él nos guarda, Él nos protege, y aunque nos pasara algo, sabemos que vamos con Él. Entonces, como decía Pablo, que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque al final pues estamos con Él. Entonces, realmente no hay nada que pudiera hacernos sentir agobiados. Y cuando eso ocurre, porque nuestro corazón y nuestro cuerpo y nuestra vida está pegada todavía a esta tierra, nosotros debemos de correr hacia Él. Y recuerdo que esa ocasión el pastor nos leyó el Salmo 127. Y el Salmo 127 es un salmo que para mí tiene mucho significado. Durante mi vida de conocer al Señor, ha sido un salmo que me ha acompañado principalmente en los primeros versículos, porque pues me ha enseñado a depender. Dios me rescató y todavía está trabajando en mí con el orgullo. Es algo que aún sigo trabajando en mí. No puedo decir que ya estoy libre de eso, sino que todos los días ha sido una lucha contra el orgullo, una batalla por ganar cada día. Y cada día necesito venir a su palabra y venir a Él para vencer ese orgullo, que es uno de los pecados que yo siempre he considerado es la base de todos los pecados. Cuando uno peca, cualquiera que sea ese pecado, hay orgullo ahí. Entonces, en algunas personas, como en mi persona, el orgullo ha hecho que yo, pues, no haga lo que tengo que hacer para el Señor. Y cuando lo hago, a veces me cuesta mucho trabajo o tengo que pelear con otras situaciones en el corazón. Así que en esta noche te quiero pedir que me acompañes al Salmo 127 y vamos a darle lectura. Y antes de comenzar a leerlo, quisiera mencionar que un anhelo del ser humano es vivir una vida que haya valido la pena. Yo no sé si te ha pasado que a veces dices que yo quisiera que mi vida no se haya desperdiciado, o a veces tienes ese sentimiento de que todo lo que has vivido en el pasado, pudiste haber hecho cosas mejores. Te preguntas por qué no hice esto en mi juventud, o porque yo, por ejemplo, pienso que debí de haber aprovechado más mi soltería, por ejemplo, de haber tenido mayor propósito. No digo que ahora que soy casada no sea libre o algo no haya hecho, sino que las prioridades y las cosas cambian. Ya tienes que pensar con una pareja en las cosas que tienes que hacer, y tus hijos también tienen que se involucrar, ¿no? Eso es diferente cuando uno es soltero. Pero normalmente creemos que no sabemos si nuestra vida valió o no la pena. Y ese es un pensamiento humano. Yo me venía acordando de una canción en mis tiempos de secundaria que hablaba acerca de lo mata, el dueño de la tienda lo mata, pero el muchacho era muy joven, y recuerdo que yo pensé que no la iban a identificar, pero él dice eso de qué sé yo, como diciendo, no sé si su vida valió la pena o no, los años que él vivió, porque creo que tenía 17 años el muchacho. Entonces el pensamiento humano cree que no tenemos que no sabemos si lo que vivimos valió o no la pena. Mucha gente dice, pues no te arrepientas de nada de lo que hiciste. Tú lo que viviste, lo viviste, ciertamente lo vivimos, pero sí necesitamos arrepentirnos. Y bueno, vemos que
pensamiento humano, del ser humano, Dios sí nos dice si estamos trabajando en vano o no. Nos guía hacia un propósito claro, a vivir una vida abundante, como dice Juan 10, también venía yo recordando ese pasaje, en Juan 10:10, que dice que es la vida, ¿en qué? ¿Recuerdan? Dice que el ladrón vino a robar, y a matar, y él vino a ¿qué? A darnos vida en abundancia, ¿verdad? Una vida que tiene repercusión en lo eterno. Fíjate bien, normalmente las personas vienen y dicen, bueno, pues ya lo que vivas, lo viviste, lo que hiciste aquí se queda, ya cuando te mueres, descansas, ya, ¿no? Decimos eso, pero realmente no es así. Tú y yo sabemos que la vida continúa en la eternidad, pero que hay dos destinos, la muerte eterna o la vida eterna. Esta es la vida que nos vino a traer Jesucristo. El corazón nuestro corazón nunca termina de saciarse. Yo le digo mucho a mi hijo que a veces él tiene como esa situación en su corazón de querer cosas, y le digo, hijo, está bien que nosotros queramos cosas, pero si tú anhelas y anhelas, tú te vas a dar cuenta que tu corazón nunca se satisface. El corazón del ser humano, debido al pecado, nunca se satisface. Siempre va a querer algo más y más y más. Ah, ya tengo una carrera, ahora el mejor trabajo, ahora el mejor esposo, ahora la mejor vida de soltero, ahora el mejor carro, ahora lo mejor de todo. Y siempre va a haber una cosa que quieran más y que quieras y tú desees más. Tus anhelos deben de pasar por los filtros de Dios para que tú halles un verdadero propósito y no te encuentres trabajando en vano. Y vamos a leer el Salmo 127, que es lo que dice precisamente. Este salmo habla acerca de la prosperidad que viene del Señor. Es una prosperidad totalmente distinta a la que tú y yo conocemos en el mundo. Y vamos a darle lectura y vamos a leerlo todo porque es realmente muy corto. Y no sé si ya estén ahí, yo creo que sí, vamos a leer. Dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo primero en que Dios nos prospera, bueno, vemos aquí que este salmo se divide en dos partes. Una, la prosperidad que viene de aquel que trabaja y cuida. Y a partir del versículo 3 habla acerca de los hijos. Los hijos son parte de la prosperidad de Dios. No quiere decir que los que no tengan hijos no son prósperos, no es así. Pero sí habla que los hijos tienen un fin para prosperar al ser humano cuando los tienen. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos, donde vemos que el Señor si Él no está edificando la casa, los que la están construyendo están trabajando en vano. Y si Él no guarda la ciudad, en vano los que la vigilan. Esto pudiera malinterpretarse de que nosotros necesitamos hacer un 40% y Dios un 60%, o tal vez Dios un 99.99 y nosotros un 0.0001. No habla de eso, no se refiere a eso. Este versículo habla de todo lo que nosotros tenemos que hacer, tiene que ser guiado de la mano de Dios, tiene que ser de acuerdo a sus estatutos y preceptos, tiene que ser moldeado, cambiado, transformado, renovado por lo que Dios dice en su palabra. Y esto es muy importante porque nosotros a veces creemos que la prosperidad, y a veces eso son malas enseñanzas, que la prosperidad de Dios es lo económico. Piense cómo la prosperidad de Dios es totalmente diferente. Hagas lo que tú hagas, si Dios está contigo, ahí tú estás prosperando.
ya sea que te cueste trabajo, ya sea que tenga que ser un camino largo. Si Dios está contigo, tú estás prosperando, porque Dios está transformando tu alma, la está cambiando, la está haciendo diferente, la está moldeando a su imagen, esa imagen que fue caída cuando el hombre pecó. Entonces vemos que aquí, el que Dios nos cuide, el que Dios edifique, significa que nosotros estemos haciendo su voluntad. Lo primero, ahora sí, me estaba saltando esa parte, pero lo primero en que Dios nos prospera es pasándonos precisamente de muerte a vida. Eso es prosperidad, porque un muerto, ¿en qué pudiera trabajar o hacer? Nada, ¿verdad? Nosotros no podemos promover al abuelito que murió hace 100 años o a una persona que ya no está. Y además, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, quiere decir que aquellos que están muertos espiritualmente en vano trabajan, puesto que no hay nada que prosperar, no hay nada que multiplicar, no hay nada que hacer, porque su fin ya está marcado. ¿Por qué? ¿Cuál es la paga? La muerte. Ese es el destino eterno. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ya lo sabemos, ya lo hemos leído en su palabra. Y es precisamente que hoy también te quiero recordar ese evangelio en tu vida. No sé cuántos años tú lleves de cristiana, no sé cuántas veces tú leas tu Biblia al día, pero en este momento Dios te quiere recordar que Jesucristo dio la vida por ti. Él murió en esa cruz, Él padeció como estaba escrito de Él, para que tú puedas hoy tener vida. Él resucitó de los muertos al tercer día, para que tú y yo podamos tener ese perdón de pecados, esa vida en abundancia, y nosotros podamos venir a Él y decirle: Señor, ayúdame con esto porque yo no puedo. Yo no sé si a ti te pasa, pero normalmente casi todos los días me levanto ya sea con una dolencia, con una preocupación o con una situación que no puedo resolver. Y necesito venir a Jesucristo para prosperar en ese momento. Nos pasó de condenación a redención. Él pagó ese precio. También de esclavitud a libertad en Jesucristo. Dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú, Adam, tú y yo, que llevamos ya algún tiempo en el Evangelio, a veces nos cuesta trabajo y decimos: ¿esto cómo es? Yo le decía a Dios: ayúdame, Padre, a que esto sea práctico, real en mi vida, que yo lo crea. A veces me siento frustrada cuando le comparto a la gente y digo: Señor, ¿qué pasa? Pero precisamente Dios está enseñando y hablando a mi corazón que necesito creerlo de verdad, tener esa confianza en Él, saber que Él realmente murió por mí y que ahora mi vida es abundante. A veces no nos sentimos con esa vida abundante porque tenemos muchas aflicciones. Yo a veces todos los días, solo 2 o 3 son los que no tengo dolencia en mi cuerpo y digo: Señor, pero también Dios ha permitido esto para hacerme varias alertas y decir: pero pues tú ¿qué estás cambiando de lo que yo ya te he hablado en mi palabra y te he dicho que cambies? A veces Dios permite que cosas permanezcan en tu vida para que tú hagas los cambios, hermano. No te tardes. Hoy es el día de hacer esos cambios. Y me lo dice a mí. Eso es prosperar, porque una vida en la que ya tienes el pago. Bueno, ya decíamos eso de la muerte. Jesucristo nos dio esa victoria para nuestra verdadera prosperidad. Dios nos ha permitido pasar pues de esa vida sin sentido, de a lo mejor ese pecado. Tal vez tú robabas, tal vez tú mentías, tal vez eras adúltero, tal vez eras una persona insensible, tu corazón no se dolía ni por la gente, ni los animales, ni nada. Y Dios hoy te ha dado un corazón de carne que late en tu pecho, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y tú necesitas hoy, en esta noche, creerlo. Y como dice este salmo, que sea Dios quien edifique tu casa y que tú trabajes con Él, que tú seas ese que diga: sí, Señor. Estamos en una generación que le cuesta trabajo el compromiso. Nos cuesta comprometernos. Primero porque creemos que no es posible.
que vamos a fallar y nos sentimos lastimados en nuestro ego. Eso nos duele, que fallemos, pero tampoco hacemos nada por no fallar. Dios quiere a personas perfectas, pero perfectas en la fe, no en las obras. Nos vamos a equivocar. Y eso también Dios nos lo enseña todos los días. Si tú abres tu palabra, tú te vas a dar cuenta que hay hombres imperfectos en ella. ¿No? Por ejemplo, ahorita estamos leyendo de Job y me impacta el corazón de los amigos de Job. Ellos hablaban cosas sabias, pero les faltaba algo. Ellos no tenían amor por Job. Ellos estaban ávidos de poder decirle a Job: te equivocaste, porque como Job era un hombre íntegro, que generalmente era él quien decía a las personas: oye, pues mira, los exhortaba, los animaba, les decía: mira, esto está mal. Y ahora ellos tenían la oportunidad de decirle: te equivocaste, pecaste, hiciste esto y aquello. Y él les dice: ustedes se están burlando de mí, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué Dios pone en la Biblia el ejemplo de estos hombres? A veces decimos mucho, ¿no? No se experimenta en cabeza ajena. Pero Dios nos enseña que sí. Dios nos deja una prevención, nos dice: mira, no hagas esto, no hagas esto, no vayas por ahí. Mucho tiempo yo luché contra eso de los amigos de Job. Y decía: pero si le están diciendo la verdad, Señor, ¿por qué están mal? ¿Por qué al final piden perdón? Pues es precisamente por eso, porque ellos hablaron desde su ignorancia, porque igual ellos no habían pasado la situación de Job. Entonces es importante que nosotros podamos poner a Dios como ese guarda en nuestra vida, en lo que hacemos, de manera práctica, real. A veces decimos: pues es que ¿cómo le hago? ¿Cuál es lo que Dios hable hoy a tu vida? En eso trabaja en este día, y Dios va a ir prosperando. Y sobre todo, dobla las rodillas, hermano, y pídele a Dios por misericordia, porque es algo que precisamente Job le decía, lo que leíamos, que le mostrara sus pecados para que él pudiera cambiarlos. Tú te arrepientes todos los días de tus pecados. Tú le dices a Dios: hoy le contesté mal a mi esposo, hoy les hablé ásperamente a mis hijos, hoy en el trabajo mentí para que el jefe me dejara ir temprano, hoy no hice esto o aquello. Pero fíjate bien, Jesús nos ha capacitado para que tú y yo podamos hacer eso. Nos ha dejado a su Espíritu Santo y tú y yo lo podemos hacer. Pero necesitamos hacerlo y necesitamos creerlo. Ahorita que estábamos en la alabanza, Anayeli nos decía, ¿no?, que nos gozáramos junto con ellos para con Dios. A veces como cristianos creemos que somos un espectador, pero tú y yo no somos espectadores, y en este momento ustedes no son espectadores de ninguna clase de espectáculo, ni de show, ni de plática motivacional, ni de ninguna conversación. Tú eres partícipe del reino de Dios. Por eso es que en esta congregación se invita a ser parte en todas las formas, con lo que somos, con nuestros talentos, con nuestros bienes, porque precisamente participar del reino no solamente es que tú hayas creído en Jesús, o más bien dicho, si tú has creído en Jesús, tiene que haber una repercusión en lo horizontal con los hermanos y en lo vertical principalmente para con Dios. Así que me gustaría, perdón, es que se me secó la boca, me gustaría que viéramos un ejemplo acerca de esto, de unas personas, precisamente un ejemplo de unas personas que decidieron, conocieron a Dios, Dios los liberó, pero ellos decidieron no permitir que Dios edificara su obra, lo que ellos tenían que hacer. Y ellos son el pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, por favor. Haciendo un poco de historia, el pueblo de Israel es liberado de Egipto por la mano de Dios, con mano fuerte y poderosa, dice la palabra, que los liberó. Dios levantó un juicio contra los dioses de Egipto
y levantó 10 plagas. Y en la última plaga, él hace una matanza de los primogénitos, pero redime al pueblo de Israel, porque cuando Dios envía juicio a cierta nación, es toda la nación, pero Él tiene misericordia de los que quiere, y Él redime de manera justa, y Él envía al pueblo de Israel que ponga en sus dinteles esta sangre de esta víctima inocente, y permite que el pueblo de Israel salga de la tierra de Egipto, y aparte sale con mucho oro, sale lleno de cosas, y sobre todo pues es liberado de la esclavitud. Pero vamos a ver que a lo largo del viaje, porque Dios les promete una tierra prometida donde fluye leche y miel, para llegar de Egipto hacia esta tierra, ellos se van a encontrar con una situación que van a estar quejándose todo el tiempo. Dios me ha hablado tanto acerca de cómo la queja es una verdadera maldición en nuestra vida, hermanos. En esta noche yo también te quiero exhortar a que tú no te quejes de absolutamente nada. Sobre todo como mujeres tendemos a quejarnos mucho, ¿no? Pero en general toda la congregación somos quejosos. Aun cuando sea una situación que sea injusta en tu vida, no te quejes. Pídele a Dios que te ayude, no tanto a entender la situación, porque eso también es obstinación. Dices, Dios, muéstrame por qué me está pasando esto, es que no lo entiendo. Y crees que cuando Dios te diga lo que está pasando, tú vas a obedecer. No es así. No es así. El saber el por qué a veces no nos hace que nosotros obedezcamos. Nos permite seguir igual y en rebeldía, y peor, porque ya sabemos la razón y no queremos obedecer. Entonces vamos a leer Jueces, capítulo 2. Y bueno, después de que ellos se quejan, llega un momento en que Dios dice, hasta aquí te dejas de quejar, y los entrega, y les dice, van a vagar 40 años en el desierto, porque su última queja fue cuando ya estaban a la puerta de la tierra prometida. Dijeron, no, espérate, es que esa tierra es devoradora de hombres, y hay gigantes, y mira, no, nos va a ir mal. Y solamente 2 dijeron, Dios nos va a entregar esta tierra, y realmente abunda leche y miel. Hubo unos rebeldes que dijeron, no, donde abunda leche y miel es en Egipto, aquí, esta tierra que tú dices, no hombre, ¿cómo crees? Pero eso es porque tú necesitas unos ojos de la fe. Si el Dios Todopoderoso, aquel que hizo el cielo y la tierra, te está diciendo que te va a entregar algo, es porque te lo va a entregar. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Y ellos dudaron de eso, y entonces Dios les dijo, van a vagar 40 años en el desierto. Y toda esa generación vagó en el desierto durante 40 años hasta que se levantó una nueva. Y ellos fueron los que entraron en la tierra prometida, y son parte de los que están en este libro de Jueces. Después de que muere Josué, dice la palabra que cuando muere Josué y mueren todos los líderes que salieron de la tierra de Egipto, las personas comenzaron a dejar a Dios de una manera impactante. Y te lo quiero leer. Vamos a leer Jueces 2 del versículo 11 y vamos a leer hasta el 23. Y dice, ¿ya están ahí? ¿Sí? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor. Porque Dios es un Dios celoso, hermano. Él no va a permitir que tú adores a otra cosa más. El pecado nos hizo que nosotros adoráramos lo que fuese, la silla, el perro, el gato, al esposo, al hijo. Y dice, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió en contra de Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
Cuando ellos entraron a la tierra, ellos tenían que conquistar la tierra, es decir, que los que estuvieran morando ahí se tenían que deshacer de ellos, no podían dejarlos. Pero debido a que ellos empezaron a desviarse, a hacer lo malo, dice la palabra, Dios los empezó a entregar. Ellos dejaron que Dios ya no los cuidara, ya no fuera su protector, ya no lo amaban. Dice el 15, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal. Qué triste es esto y qué terrible, hermano. Que la mano de Dios esté en contra de nosotros por nuestra obstinación, nuestra rebeldía. Dice, como el Señor había dicho, porque Él ya les había advertido, Él les dio a escoger la obediencia y la desobediencia. Y les advirtió, si ustedes desobedecen, yo los voy a entregar, van a ir a cautiverio y van a quedar desolados. Y dice en el 18, y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia. Dios es rico en misericordia, hermano. Él se goza de hacer misericordia. Es algo que es característico y que forma parte de los atributos de Dios. Estos jueces que se levantaron eran una especie de libertadores, no un juez como el que nosotros conocemos ahora. Dice, ya me perdí, ¿dónde vamos? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Ellos clamaban a Dios cuando ya estaban bien oprimidos por el enemigo y Dios los libertaba. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, el Señor decidió que ya no iba a sacar a ninguno de estas naciones paganas. Aunque los israelitas lo hicieran, ellos iban a fracasar. Aquí ya estaba escrito y destinado que ya no iban a poder sacar a estos hombres. Y dice, ¿dónde me quedé? En el 22, ¿verdad? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. El pueblo de Israel cayó en decadencia tras decadencia, tras decadencia, tras decadencia, y eso no paró en los reyes, eso siguió, porque una decadencia fue que ellos pidieron un rey como las naciones. Ellos tenían al rey de reyes, ellos tenían al creador del cielo y de la tierra, y ellos dijeron, danos un rey como los demás pueblos. Y Samuel dijo, ¿cómo piden eso, no? ¿Y qué dijo Dios? Dales lo que piden. A veces Dios te va a dar lo que pides, que está mal pedido, por causa de tu rebeldía, por causa de tu rebeldía. Y es algo muy, muy tremendo. Este pueblo llegó a la tierra que Dios le prometió y comenzó a trabajar arduamente. Ellos empezaron a sacar a los moradores de ahí. Por ejemplo, a la tribu de Efraín les dio un monte con muchos árboles, ellos empezaron a jalarlos, empezaron a trabajar la tierra, a recoger el fruto. Pero este trabajo fue en vano, porque ellos después perdieron esa tierra se perdió. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ellos realmente estaban trabajando en vano? Bueno, pues porque ellos empezaron a adorar a otros dioses. Ellos no oyeron a los jueces les decían que se arrepintieran. Ellos hasta que ya estaban bien mal, era que clamaban a Dios, y por la misericordia de Dios los sacaban. Había veces que había periodos de 40 años de paz durante la vida del juez, pero después de esto volvían y caían en lo mismo. ¿Por qué?
Pues porque ellos no tenían la fe, ellos no creían en Dios, porque muchos de ellos vieron prodigios y milagros que los padres ya no les enseñaron. Eso también estuvo mal. Dejaron ese camino de los padres porque para ellos era una tradición, era un bonito cuento. ¿Cuántas personas hoy no creen que la Biblia es un cuento? Alguna vez me tocó compartirle a una persona que me decía, no, pero lo del arca de Noé no pasó. No, eso no pasó. Eso es un cuento, es una fantasía. ¿Cómo ha caído la mente del hombre que ahora creen que eso es una fantasía? Y creen mejor que venimos del chango, o que la tierra es plana, o que es sostenida porque hay personas que creen que, o sea, yo decía, no, eso no puede ser, pero sí, en realidad si tú investigas, hay personas que creen que la tierra es plana. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible, no? Aparte de que hay evidencia científica que la tierra es redonda, pues lo dice la palabra es clara con respecto de eso. Y la palabra te da muchas cosas de ciencia, de matemáticas, de historia, de todas las materias que tú te puedas imaginar, de leyes, de ingeniería, ¿no? Los barcos empezaron a diseñar con el modelo del arca de Noé. Entonces no es posible que la gente hoy en día crea que la historia del diluvio y todo eso sea una fantasía, un cuento inventado por alguien. Esa es una mentira que ha creado el enemigo. Y bueno, podemos ver que la corrupción fue en caída libre de este pueblo. Este pueblo vino a desgracia, ya no más prosperó. Vino en caída libre hasta ser llevado a cautiverio. Se dividió, un pueblo desapareció por completo y lo que quedó fue llevado a cautiverio. Tras asedios, tras situaciones muy terribles, hermano. Yo quiero preguntarte hoy, tú que estás viviendo en este momento, ¿tú qué piensas que es? ¿Estás siendo edificado por Dios o solo estás trabajando en vano por Él? Pregúntate esta noche si lo que tú estás haciendo está valiendo la pena. Puedes decir, pues yo soy cristiano, yo llevo tantos años, pero a lo mejor tú has resistido a Dios, tú te has negado a hacerlo. Fíjate en tus conversaciones con las personas principalmente incrédulas, de qué hablas, y te darás cuenta si la palabra está haciendo impacto en tu vida. Porque estoy segura que este pueblo de Israel, cuando se encontraba con las naciones, dice el corazón de pollo, ¿no? Ay, no, ¿cómo los vamos a despojar de sus tierras? No creo que nos paguen tributo. Ay, no, es que esto no, yo lo siento feo por ellos. Cuando Dios esperó por ellos 400 años, todos esos moradores también fueron juzgados por Dios y llevó su tiempo, llegaron al colmo de su maldad y mandó al pueblo de Israel a juicio, no porque el pueblo de Israel fuera bueno y dijera, le voy a dar esta tierra porque son mis consentidos. No, Dios tenía un plan para ellos, pero ellos no lo quisieron. Si ustedes ven la historia de la Biblia, vemos cómo Abraham le corrió a esa tierra. Estos moradores tenían el conocimiento de Dios, pero se extraviaron para ir a buscar a los dioses que ellos tenían. Y eran dioses terribles, o sea, sacrificar niños, todo eso que hacían era terrible. Todas esas diosas de la fertilidad, todas las cosas que hacían, depravadas, prefirieron. Entonces no había un juicio para ellos y ellos no lo siguieron. Entonces podemos ver esto en este pueblo. A mí me impacta mucho y Dios quiere en esta noche hablarte respecto de esto, decirte que basta de que tú no cambies esa mentalidad, que tú no busques hacer la voluntad en lo pequeño, en lo secreto, que dejes la mentira, que dejes el engaño, que dejes de tener esos malos hábitos. Yo le decía, Señor, ayúdame, porque por culpa de estos malos hábitos yo no puedo hacer A, B y C. Yo tengo la oportunidad de criar a mis hijos en casa, cosa que muchas mujeres no tienen el privilegio, y no hago lo que tengo que hacer. No hay un esfuerzo porque sé
Y Dios, como le decía Rofo, a veces siento que nos aplasta, pero no es porque Él sea malo, sino porque Él quiere que tú despiertes. Él te ha dado vida. Cuando uno está vivo, cuando la mamá llega y nos despierta, sí que nos despertamos. Él quiere eso. Él ya te ha dado la vida. Ya te ha dado la vida a través de su Hijo Jesucristo. Y quiere que tú despiertes, no solo porque estos tiempos son malos, sino porque tú y yo debemos de ser ese remanente. Esos que dijeron, sí, yo creo, yo espero, de aquellos que regresaron de la cautividad danzando y cantando. Sí, volvemos a la tierra de donde Dios nos dio un templo y estábamos ahí y se alegraban. Y no de aquellos que decían, no, pues es que no, yo ya me casé con una Babilonia o con uno de acá de la tierra y la quiero mucho, entonces pues no puedo, ¿no? Y por esa razón muchos se desviaron. Pero hay que hacer cambios radicales en nuestras vidas. Es necesario que tú y yo hagamos lo radical, lo que sabemos que tenemos que dejar. El día de ayer yo tenía muchas cosas que hacer y Vic me pidió hacer algo y yo dije, Señor, ¿por qué? Si tengo tantas cosas que hacer. Y recuerdo que cuando Él se fue, yo estaba luchando con mi carne y diciéndole, Señor, ayúdame a no quejarme y a hacerlo por amor y a esforzarme. Y recuerdo que sentía que me hervía algo en el pecho de, lo quiero, pero al final lo hice. No hubo tiempo para que yo me quejara, para que yo me sintiera mal. Le dije, Señor, voy a hacer primero mi devocional. Y recuerdo que lo hice. Dios me fortaleció y me sostuvo. Se siente, es una sensación de lucha en tu carne, hermano, pero la tienes que hacer, es necesario. Es necesario porque si no, dice que si el trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Es imposible que la semilla quede intacta sin que ésta se rompa, se desintegre y cambie. Es necesario. Así que Dios en esta noche te quiere decir que no te rindas y que permitas que Dios sea quien edifique tu casa y que tú le sigas. Que tú prosperes en el Señor y no en el mundo. De nada te va a servir prosperar allá afuera. Ganar bien no es malo, hermano, tener dinero, ni cosas, ni trabajar, pero asegúrate que eso esté rendido. O sea, es increíble el corazón del ser humano. Yo he sentido feo hasta vender unos libros. Pero me acuerdo que Dios me llamó a venderlos y dije, no, sentí feo, no veo. Pero ¿cómo hacer cosas así que son de verdad insignificantes? Por esas cosas dejamos al Señor. Cosas como esas. Saúl lo dejó por un plato de lentejas porque tenía hambre en el momento. Y si nosotros nos llenamos de Dios, vamos a poder pasar muchas cosas. El pecado está a la puerta, hermano. El pecado está ahí tocando y diciendo, aquí estoy, listo para entrarle, haciéndonos creer que todavía tiene dominio sobre nosotros. Pero Dios ya lo venció. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte y el pecado han sido vencidos por la sangre de Cristo. Créelo. Y después de creerlo, haz. Y después de hacer, compártelo con alguien más porque lo necesita. Así que esta noche esta es la palabra que Dios trae a tu vida. Te quiero recordar el versículo 2 del Salmo 127 que dice, espérenme que voy para allá. Dice el 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. En este mundo hay aflicción en todo, hermanos, en el trabajo, en todo lo que tú haces es doloroso, es difícil, es complicado, somos pecadores. Y dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. La única manera en que tú y yo podemos descansar va a ser en el Señor, y es en el Señor. Si Dios quiere, esta noche tú vas a dormir y te vas a levantar renovado.
si Dios quiere. Y esa es misericordia de Dios, porque si no, vas a amanecer con dolores o por situaciones, porque ya te pusiste a pensar en lo que tienes que hacer y tienes que pagar y tienes que hacer. Pero Dios nos llama a descansar en Él, porque es un don de Él. Dios no lo da. No creamos que aquellos que hacen el mal y que tienen millones y millones y cosas y casas y muchas cosas, descansan tranquilos. No, eso no es un consuelo para nosotros, ¿verdad? Pero queda claro que el descanso lo da Dios, solamente Él. Así que pues vamos a orar para terminar. Y pues ahí en tu lugar donde tú estás, dile al Señor, confiésale si tienes algo que confesarle y decirle: Señor, quiero cambiar esto es una lucha en mi vida, me gusta este pecado, no lo puedo dejar, no lo entiendo, pero ayúdame, como dijo Pedro, en tu nombre echar la red y hacerlo, cambiar. Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno con nosotros, tienes ese cuidado, tienes ese amor por nosotros demostrado en tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias porque tú nos sigues cambiando y transformando, Señor. No permitas que nosotros nos resistamos, Señor. Que nosotros podamos soportar tu disciplina, mirarte a ti, saber que tú eres la razón por la cual pues vivimos. Tú nos hiciste para adorarte y para darte la gloria, Señor. Nosotros nos decidimos independizar, pero nos has vuelto a traer por medio de Jesús. No permitas, Dios, dice tu palabra en Hebreos, que ya no hay más sacrificios para aquellos que te han conocido y deciden seguir pecando, Señor. No permitas, Padre, que nosotros seamos de esos, Señor, sino por el contrario, seamos aquellos que decidamos también, que decidamos buscarte de mañana, que decidamos hacer tu voluntad, Señor, que no tengamos temor de decir nosotros, de adorarte, de hacerlo en todo lugar, en todo tiempo, con todo lo que hacemos, incluso aquellos que los demás dirían: no van a cambiar, porque sabemos que la salvación es tuya, Señor, y nosotros no dependemos de nuestras habilidades, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros sabemos, sino de ti, Padre. Yo te pongo en esta noche la vida, Señor, de cada uno de los varones que están aquí, de las mujeres que están aquí, Señor, de los niños, de los jóvenes, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Señor, como cantábamos hace rato, avívanos, Espíritu Santo, permítenos, Señor, ser ese pueblo santo, que se aparte del mal, Señor, que te busque en todo momento, que aproveche el tiempo, Señor, que le traiga sabiduría, Padre, y que recuerde que tú regresas pronto, Señor. ¿Y qué encontrarás en la tierra, Señor? ¿Encontrarás fe? ¿Habrá santidad, Señor? ¿Cómo nos encontrarás, Señor? Ayúdanos, Padre bendito. Te doy gracias en esta noche porque eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús.